Estados Unidos, al ver que sus sanciones contra Rusia no funcionan, está tratando de generar nuevos enemigos. En este caso es el Raiffeisenbank International de Austria. Es el mayor prestamista extranjero que todavía tiene Rusia y que ha tomado la decisión de no salirse de Rusia o no romper lazos por completo con Moscú, porque finalmente reciben grandes beneficios de este país, y en un momento vamos a ver por qué. Pero este prestamista actualmente está en un grave riesgo de quedarse aislado del famoso sistema financiero estadounidense si se descubre que ayudó a financiar al ejército ruso. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos dijo que como parte de la renovada presión de Washington sobre estas sanciones contra Rusia para que finalmente funcionen en favor de Estados Unidos o en favor de la Unión Europea, pero principalmente de Estados Unidos, en favor de presionar a que funcionen estas sanciones, van a alentar a los bancos austriacos a examinar su exposición a Rusia y tomar medidas de mitigación. Anna Morris, la máxima funcionaria del Tesoro estadounidense, dijo que este banco ha confirmado conversaciones con Estados Unidos sobre posibles sanciones por hacer negocios en Rusia. Prácticamente este banco, al seguir trabajando con Moscú, le permite ciertos beneficios económicos porque no congela las cuentas de los empresarios rusos, de los oligarcas rusos. Entonces, lo que necesitan es, en este momento, cerrarle todas las brechas, todas las ventanas abiertas que tiene Moscú para aislarlos completamente. Esto no funcionó cuando Estados Unidos empezó a implementar las sanciones, cuando la Unión Europea empezó a implementar estas sanciones, y todos saben que no va a funcionar, a pesar de que es uno de los últimos grandes prestamistas occidentales que aún operan en Rusia. Este gigante bancario no dio más detalles, pero sí afirmó que no suele comentar públicamente las conversaciones con representantes de las autoridades por cuestiones de principios, pero los principios se olvidan en el momento en el que reciben la orden de Estados Unidos. Este banco es uno de los 2 únicos bancos extranjeros en la lista del Banco Central ruso de 13 instituciones de crédito de importancia sistémica, siendo el otro el italiano Unicredit, el prestamista holandés ING, el Commerzbank y el Deutsche Bank alemán, el OTP Bank húngaro, el Intesa San Paulo italiano y el SEB sueco también mantienen su presencia en el mercado ruso. Son entidades bancarias que, a pesar de lo que dice la Unión Europea, a pesar de lo que dice Estados Unidos, saben que hay negocio en Rusia, saben que hay recursos que provienen de Rusia que están beneficiando tanto a los bancos como a estos países. Entonces, son quienes en este momento están logrando mantener o sostener la economía de Alemania, de Italia, de Suecia, de Holanda, de Países Bajos. Entonces, prácticamente los están salvando. Pero lo que quiere Estados Unidos es que todos estos países se alejen, o estos bancos se alejen de Rusia, que abandonen por completo Moscú. El problema es que si llegan a hacerlo, los empresarios de la Unión Europea, los empresarios estadounidenses, han estado perdiendo una enorme cantidad de recursos. Lo vimos incluso con el caso de Elon Musk. Perdió su lugar como el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque la situación no está en beneficio de ellos. Está incrementando el comercio en China. Los automóviles eléctricos de China se están vendiendo mucho más que los vehículos eléctricos de Tesla, de la empresa de Elon Musk. Entonces, al ser más accesibles, al ser de bajo costo y tener las mismas capacidades que un Tesla, la mayoría de los ciudadanos está comprando vehículos chinos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver China con Rusia? Bueno, simple y sencillamente, Rusia está ayudando a la economía de China. Al proporcionar energía barata, incrementa, por supuesto, la maquinaria de China,
al generar o al poder producir una mayor cantidad de vehículos a bajos costos y sobre todo incluso costos energéticos, a diferencia de la Unión Europea, del propio Estados Unidos, que la mayoría de las compañías de Elon Musk están teniendo problemas para pagar incluso los servicios energéticos de cualquiera de sus plantas. Mientras todo esto pasa, Estados Unidos dice, bueno, necesito encontrar la manera de que Rusia se quede completamente aislado, que ninguno de los prestamistas, que ninguno de los bancos siga haciendo negocios con los empresarios rusos. Pero eso no va a pasar, porque en este momento estos bancos que todavía forman parte del comercio, del mercado ruso, saben que allí hay ganancias. Saben que en Rusia todavía hay ganancias, en la Unión Europea ya no. La industria de Alemania está al borde del colapso. Incluso la industria que todavía estaba tratando de sostenerse o tratando, digamos, de mantenerse a flote, que es la columna vertebral de la economía de Alemania, las empresas familiares tradicionalmente consideradas como la columna vertebral, se han encontrado al borde de la quiebra la mayoría de ellas. Estas empresas en cualquiera de sus presentaciones tienen problemas con los altos costos energéticos. Empresas pequeñas, familiares, que mantienen no solo valga la redundancia, a sus familias, sino también generan empleo para otros ciudadanos, están teniendo problemas, están teniendo que despedir a los ciudadanos, están teniendo que hacer recortes y no pueden hacerle frente a la crisis económica y energética. Y aún así, Estados Unidos sigue con esta idea de sancionar hasta a este prestamista austriaco con tal de romper las alianzas con Rusia. El año pasado, este banco anunció los planes de escindir un negocio con Rusia. Tras esta presión de los gobiernos occidentales, este banco austriaco había dicho que posiblemente rompería las alianzas con Moscú, pero logró resistirse a las demandas tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea de acelerar su salida de Rusia. El Banco Central Europeo incluso también lo estuvo presionando para que abandonara el mercado ruso, pero afortunadamente este banco austriaco dijo no. Aquí sí hay ganancias, de aquí obtenemos recursos, ¿por qué vamos a cortar nuestros ingresos? Los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos también han informado a los financieros alemanes sobre esta nueva amenaza de sanciones. Según Commerzbank, que realiza banca cooperativa para empresas, en su mayoría alemanas, que son todavía activas en Rusia, dijo precisamente que están recibiendo estas amenazas por parte de Estados Unidos. Temían, sí, de estas sanciones y prácticamente consideran el cumplimiento de las mismas con la mayor importancia. Han tomado algunas medidas basadas en el riesgo para reducir su exposición en lo que es Rusia, pero tampoco pueden abandonar el mercado ruso cuando están recibiendo grandes beneficios económicos. Los bancos pueden ser sancionados o denegados a este sistema de compensaciones en dólares estadounidenses durante cierto periodo de tiempo, siempre que el banco haya facilitado las transacciones significativas que beneficiaron a la rama militar rusa. Si alguno de los empresarios que tienen sus cuentas en estos bancos resulta que tienen una participación en la rama militar rusa, estos son los que podrían verse sancionados. Si no, no hay ningún problema con seguir laborando con el mercado ruso. Eso es algo que todos y cada uno de estos bancos que todavía tienen su participación en Rusia deberían empezar a revisar. Si llegaran a encontrar algún empresario de Rusia que tiene sus activos en estos bancos, podrían verse obligados a sancionar al empresario, congelar los activos rusos, como ha ocurrido en las otras sanciones, pero hasta allí. No van a salirse del mercado, esto sí es algo que le han dejado muy en claro a Estados Unidos, no van a abandonar el mercado ruso porque de allí obtienen sus recursos. A pesar de que el propio Biden está muy feliz de haber aumentado la deuda de su país. Mientras intenta que estos bancos rompan relaciones con Rusia, el presidente Joe Biden protagonizó una vez más una situación comprometedora al presumir de ser el presidente de los Estados Unidos que más ha aumentado la deuda de este país, algo con lo que definitivamente no debería de sentirse orgulloso. Recortamos el déficit, dijo,
Hemos aumentado la deuda nacional más que ningún otro presidente en su mandato en toda la historia. Esto fue lo que dijo Biden en un encuentro con votantes en Filadelfia. El error de Biden no terminó allí. Aparte de aumentar la deuda, que esto no debería de ser motivo de orgullo para el mandatario, también el presidente tampoco es el jefe de la Casa Blanca que más ha incrementado la deuda nacional, aunque durante su gobierno esta ha llegado a máximos históricos y a finales de diciembre del 2023 alcanzó los 34 billones de dólares por primera vez en la historia. El aumento se produjo 3 meses después de que la deuda federal superara los 33 billones de dólares. Estamos hablando que en 3 meses Biden incrementó la deuda del país $1 billón en 3 meses. Y no sabemos lo que pueda pasar en estos últimos meses que le quedan al presidente Biden antes de irse a las elecciones, ya sea que gane o pierda este próximo encuentro. Pero no es algo de que ser orgulloso en este momento, teniendo en consideración que nunca podrán pagar los estadounidenses esta deuda, pero mientras sigan presionando con sanciones que no benefician a la economía del país, la situación va a seguir empeorando. Eso es algo que se tiene que tener en consideración. Ya sea que el mandatario exija a estos bancos romper por completo las alianzas con Rusia o simple y sencillamente que lo haga él. Si quiere destruir a Estados Unidos, adelante, no hay ningún problema, es el presidente. Pero no puede exigir que otros países arruinen sus propias economías solo porque él quiere en algún lugar de su cabeza creer que con estas sanciones va a destruir a Moscú. Algo que nos han demostrado estos 2 años de conflicto es que la economía de Moscú está mejor ahora sin Estados Unidos y la Unión Europea que nunca antes. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.